Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este magno evento de la Licenciatura en Negocios Internacionales de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Mi nombre es Nayeli Escobar, profesora en la Licenciatura de Negocios, y agradecemos la participación de alumnos y profesores de la universidad que nos acompañan el día de hoy, así como la presencia de la licenciada Gilda Aurora Trujillo González, presidenta del Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales, del maestro Jacques Surdón, coordinador de la Licenciatura de Negocios Internacionales en Anáhuac, Veracruz, Campus Córdoba Orizaba, la maestra Suzuki Pérez Sánchez, coordinadora de las licenciaturas de Finanzas y de Dirección Financiera, la maestra Megumi Goyi, coordinadora de Diseño de Modas, y por supuesto la maestra Marisol Fernández, coordinadora de la Escuela de la Licenciatura de Negocios Internacionales y directora de la Oficina de Internacionalización. Me complace darles la bienvenida a esta cátedra magistral a cargo del ingeniero Francisco Javier Jordá Schloeter, miembro del claustro de la Escuela de Economía y Negocios e integrante del Consejo Consultivo Académico de Negocios Internacionales. Francisco Jordá es consultor senior en recursos humanos, relaciones públicas, especializado en la región de Latinoamérica y el Caribe. Actualmente asesora y desarrolla planes estratégicos, tácticos en las áreas de compensación y beneficios, desarrollo organizacional, gestión del talento, manejo del cambio, liderazgo, movilidad internacional, entre otras. A lo largo de su carrera ha liderado actividades como el diseño y aplicación de programas de administración de compensación y beneficios, remuneración y manejo de expats, diseño e implementación de programas de incentivos de productividad basados en desempeño individual y del negocio, gestión de desempeño, valoración de talento, programas de planeación, desarrollo de talento y staffing, diseño e implementación de políticas de movilidad internacional, modelos de integración multicultural en empresas multinacionales, y ha participado en diversos equipos de due diligence, post-merger integration a nivel internacional. Es graduado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Metropolitana y cursó estudios de especialización en finanzas, programas avanzados de gerencia en el INCAE e IPADE. Es MBA, mención gerencia de la UNIMED, y especialista en gestión de recursos humanos basado en competencias de la UTP Panamá. El ingeniero Jordá estará acompañado este día por un panel de expertos, integrado por 3 de nuestros profesores que amablemente han aceptado participar para sumar a este evento con sus expertas opiniones y oportuno análisis. Con el objetivo de poder dar inicio, me permito compartir también la semblanza de nuestros panelistas. La maestra Miriam Guadalupe Báez es licenciada en Matemáticas por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias con especialidad en Probabilidad y Estadística por el Centro de Investigaciones en Matemáticas AC, estudiante del doctorado en Matemáticas en la Universidad Veracruzana. Sus áreas de interés en matemáticas son probabilidad, optimización y la divulgación de las matemáticas. Se ha encargado de la creación y diseño talleres de matemáticas recreativas dirigidos a niños y jóvenes, impartido cursos y conferencias en el área de matemática educativa y colaborado con Recrea Matemáticas, Red de Enseñanza Creativa de las Matemáticas. Participó en la primera escuela de divulgación de las matemáticas Lima en España. Es miembro fundador del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación Códice, grupo integrante de Recreación en Cadena Asociación Civil, Red Mexicana de Ciencia Recreativa. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Actuaría de la Universidad Anáhuac, Veracruz. Nos acompaña también el maestro Javier Obed Mateos Hernández, es licenciado en Psicología y maestro en Desarrollo del Capital Humano por la Universidad Anáhuac, Jalapa. Graduado con honores, recibió en 2019 el Premio Nacional a la Excelencia Académica en el examen general para el egreso de la licenciatura EGEL. Formó parte del equipo académico de la Universidad de Anáhuac Campus Jalapa de 2019 a 2022, desempeñando funciones de psicometría en el área de admisiones y acreditaciones para la Escuela de Psicología. Actualmente participa como docente en diferentes materias a nivel licenciatura y diplomados
y es instructor y capacitador de talleres, conferencias y cursos cerrados para empresas en temas como educación, manejo del estrés, resolución de conflictos y negociación. Se dedica también a la psicología clínica como psicoterapeuta privado, especializándose en manejo de trastornos como ansiedad y depresión. Nos acompaña también el maestro Jesús Salvador Pacheco Morales, quien es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Administración, especialidad en Mercadotecnia por Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas, IESCA, de la Universidad Veracruzana. Cuenta con diversos diplomados y posgrados en temas como innovación empresarial, liderazgo inteligente y planeación estratégica. Cuenta con amplia experiencia laboral en puestos gerenciales y directivos tras haber laborado en corporativos como Grupo Electra, Bancomer, BBVA, Itálica, Dinamo, Corporativo Incorpora, entre otros. Es director del Instituto de Emprendimiento y Transformación Humana, empresa de consultoría y capacitación a empresas MIPYMES, y es además estudiante del doctorado en Administración y Desarrollo Empresarial del Instituto de Estudios Superiores Redivalle. Agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes y damos entonces la palabra al ingeniero Jordá para dar inicio. Gracias. Muchas gracias, maestra Nayeli. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Sean todos bienvenidos. Permítame compartir mi pantalla para comenzar nuestra conferencia el día de hoy, la cual está titulada como El caos como tendencia. Y permítame, no tenemos una agenda prefijada, vamos a desarrollar el tema en función de cómo se va desarrollando. En principio, yo creo que si pasáramos una entrevista, una breve encuesta, no me equivocaría si pensara, si coincidiéramos todos en que nos gustaría vivir en un universo que fuera regulado por sistemas deterministas, en el cual la realidad pudiera ser predecible con base en leyes físicas, en principios éticos o morales, en procedimientos organizacionales y en normas. Sin embargo, la realidad no opera así, especialmente desde 2020. La realidad no ha venido operando de esa forma y al parecer cada día estamos más distantes de esa posibilidad, de regresar a esa posibilidad. En los últimos tiempos, y más que nunca antes, la impredecibilidad es la norma y la realidad recurrente. Y a eso me refiero cuando titulo esta ponencia, esta conferencia como El caos como tendencia. En nuestra realidad se ha ido haciendo progresivamente mucho más difícil de predecir, con las consecuencias que eso tiene en ansiedad, en estrés, en presión, en competitividad feroz en los sectores industriales y comerciales, dificultades en gobierno corporativo. El caos es nuestra tendencia persistente. Nosotros, como seres humanos, tenemos el deseo innato de saber qué va a pasar, de tener control, de hacer la realidad predecible, o por lo menos previsible. Y ello es el origen de infinidad de movimientos y de tendencias, de mecanismos que utilizamos para prevenir el futuro, saber lo que va a pasar. Cosas como los seguros, el mantenimiento preventivo y predictivo, pero sobre todo la planificación, especialmente en el entorno organizacional y en el entorno institucional. Ahora, frente a esa necesidad, y desde hace décadas, la academia ha respondido con diferentes y variados esfuerzos para incorporar estructura a una realidad que naturalmente es inestructurada, compleja y progresivamente difícil de predecir. A esos esfuerzos, por darle método y estructura al caos, los hemos llamado planificación estratégica, y se ha convertido ella en una ciencia en sí misma, especialmente y de nuevo en el ambiente gerencial, el ambiente institucional, el ambiente de la empresa. Tal vez uno de los esfuerzos más conocidos y difundidos de planificación estratégica sea el modelo de las 5 fuerzas de mercado presentado por el doctor Michael Porter, profesor de Harvard, el cual propone el estudio y comprensión de los elementos que pueden ejercer una influencia positiva o negativa sobre la organización. Y permítame unos minutos para detenerme en este modelo porque va a ser fundamental para lo que vamos a conversar en los próximos minutos.
El primero de ellos es la rivalidad dentro del sector industrial. Aquí estamos hablando de la participación de mercado, de la atomización del sector, de la estructura, del liderazgo, de la integración vertical u horizontal hacia el cliente o hacia el proveedor, qué tan oligopolizado puede estar un sector industrial, qué tanta variedad de oferta y proveeduría existe en el sector, de manera de determinar el balance de poder negociador a favor del sector o a favor del cliente o proveedor. Por otro lado, tenemos la amenaza de productos sustitutos. Y en estos días estaba leyendo un artículo que me llamó poderosamente la atención, porque en un punto de Asia están desarrollando bloques, por ejemplo, a partir de cáñamo. De manera que son bloques que son reciclables, que son orgánicos, y que de alguna forma vienen a amenazar todo lo que es el sector, por ejemplo, construcción de empresas cementeras a nivel global. A eso me refiero cuando hablamos de amenaza de productos sustitutos, como le ocurrió, por ejemplo, al sector de transporte ferrocarrilero, cuando surgió el vehículo, cuando el Henry Ford lanzó su Ford T, no entendieron que ellos eran sector de transporte, se veían como sector ferrocarrilero y pues ya sabemos lo que ha pasado. De manera que la amenaza de productos sustitutos es fundamental, alternativos a los bienes y servicios que ofrece nuestra organización. Finalmente, tenemos los nuevos competidores, los riesgos de ingreso de nuevos competidores, entendiendo que hay barreras de entrada, y esas barreras de entrada pueden ser terriblemente complejas, cuando hablamos, por ejemplo, de un sector industrial pesado que maneja una inversión, un uso intensivo del capital, o pueden ser muy bajitas, si hablamos, por ejemplo, del sector de los food truck, en el que con una pequeña inversión se puede ingresar. Que el riesgo de tener competidores potenciales, de la amenaza de nuevos ingresos al sector industrial, también ejerce una presión importante. Entendiendo las barreras de entrada al sector industrial, si nuestro sector es típicamente... disculpen, hubo una interrupción. Bien, a tono personal y con ánimo de complementar este modelo del Dr. Porter, humildemente, normalmente me permito la libertad de proponer 4 influencias adicionales a este modelo, y que hemos visto mucho más presentes en los últimos años, como son primero los gobiernos nacionales y los gobiernos extranjeros, los cuales pueden favorecer o complicar terriblemente la operación de nuestras industrias a través de regulaciones, leyes, acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, reformas fiscales, aranceles, revisiones del salario mínimo, revisión de las condiciones laborales. Igualmente se suman eventos naturales. Los eventos naturales pues son imposibles de prever, pero tienen un impacto muy sensible en las operaciones. Las tormentas, los huracanes, los sismos, los tsunamis. De recordar el terrible impacto y la tragedia que sufrió Tailandia en diciembre de 2004, o México en 2017, o como está ocurriendo lamentablemente entre Turquía y Siria esta misma semana. O las consecuencias del cambio climático en sequías o inundaciones. Y finalmente tenemos las crisis globales. Las crisis globales que todavía estamos padeciendo, que a veces se ven venir, pero que no se pueden evitar. Y solo podemos adaptarnos y tratar de minimizar su impacto, como ocurrió en 2008 con la crisis financiera de las hipotecas subprime, desde el verano de 2007, o en 2020 con el confinamiento derivado de la pandemia del COVID, o en 2022 con la guerra en Ucrania, o como se prevé, con la recesión económica que nos golpea, que nos puede golpear en 2023. Entonces, he aquí nuestro dilema. Nosotros queremos predecibilidad, tendemos naturalmente a preferir ambientes controlados por sistemas deterministas, predecibles y controlables, pero la realidad es que cada trimestre es más impredecible, más voluble y más opaca, menos previsible en nuestra realidad. Nuestros tiempos vienen marcados por la incertidumbre, por el cambio vertiginoso, la ruptura de paradigmas, nuevas tendencias de consumo, reacciones del nearshoring y el reshoring, frente a la experiencia reciente y no lamentablemente satisfactoria de las dudas sobre la globalización, la dependencia excesiva que tenemos sobre Asia, la crisis de los contenedores y logística derivada del cierre de puertos y fábricas en China, las amenazas a la productividad por las guerras reales y comerciales que hemos vivido desde el 2018, el encarecimiento de las energías fósiles por la guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia en 2020, y mucho más recientemente por la guerra en Ucrania, la amenaza velada
de China sobre el sector de semiconductores en Taiwán, que sigue siendo presente, que pondría en jaque a la mitad de las industrias de todo tipo a nivel global. También tenemos evoluciones políticas en la región y en general en el mundo entero con tendencia al populismo de Estado. Y podríamos seguir añadiendo infinidad de razones y conflictos que contribuyen a hacer el presente mucho más incierto y cargado de ansiedades de lo que conocimos hasta el último trimestre de 2019. Recientemente, los editores del conocido diccionario Collins English Dictionary declararon el término permacrisis como su palabra del año 2022, definiendo como un periodo prolongado de inestabilidad e inseguridad. Es un término feo, pero resume con precisión el mundo de hoy al inicio de 2023. Y ahora, frente a esto, frente a este panorama de incertidumbre que lleva al menos 3 años y que no parece tener próximamente fin en próximos periodos, ¿qué puede hacer la empresa para navegar exitosamente estos tiempos inciertos? Y personalmente, yo encuentro la respuesta en mi área de vocación, que es la dirección del capital humano. Tal vez por formación profesional, tal vez por practicidad pura, tal vez por mirar al mundo desde mi propio crisol, pero como sea, encuentro la respuesta en 2 pilares que sostienen, como columnas de Hércules, las verdaderas ventajas competitivas, permanentes y sostenibles en el tiempo, que son la innovación y el desarrollo de un capital humano verdaderamente comprometido y eficiente. Todo lo demás es imitable en función del tiempo y la disponibilidad de recursos. Y con decir todo me refiero a todo lo demás. Las modas gerenciales, la tecnología disponible, la automatización en el sector de servicios, todo puede representar una ventaja competitiva, pero temporal, eventualmente imitable en función de recursos financieros. Solo la tecnología desarrollada en casa y el personal comprometido que vive auténticamente la cultura organizacional representan ventajas competitivas sostenibles en el tiempo y difíciles de imitar. Las verdaderas ventajas competitivas vienen derivadas de esfuerzos en inversión permanente en promover la creatividad, la iniciativa, la innovación que crea diferenciación y preferencia frente a los ojos del cliente. Y en segundo lugar, pero no menos importante, la construcción de una organización orientada al mercado. Como lo define el profesor David Ulrich, una market-oriented ecosystem. Una organización que abandona la estructura piramidal tradicional para conformarse en fuerzas de trabajo que se arman y se desarman y que trabajan con metodologías agile. Es una organización orientada al mercado, a conocer al cliente, a atenderlo, a servirlo, a reconocer sus necesidades y transformarlas en procesos organizacionales, en poner foco en entender el entorno para poder flexibilizarse al cambio permanente del mercado, de la industria, del comercio, de las estructuras de costos y de los patrones de consumo, de manera de poder responder de manera expedita y adecuada y oportuna a esa realidad cambiante diariamente. En esta perspectiva, recursos humanos es la función organizacional llamada a entender primero que nadie qué competencias demanda el mercado de nuestro equipo y a acompañar a la organización en su desarrollo oportuno, en su perfeccionamiento permanente, en instalar esas competencias como conductas naturales y espontáneas, pero sobre todo en el desarrollo de flexibilidad, resistencia a la frustración, tolerancia al trabajo bajo presión, al desarrollo de un liderazgo participativo, motivador, sinceramente involucrado con su equipo, con emocionalidad, con su emocionalidad y con con maximizar la experiencia del empleado. El employee experience, que es la tendencia en los últimos 8 años en el mundo de los recursos humanos. Es un liderazgo que comprenda que es responsable del branding empresarial, que asume el rol como socio estratégico de aprendizaje de su equipo y que ejerza un rol intensamente e independientemente de que el equipo sea presencial, sea híbrido o sea remoto. Primero entonces que recursos humanos es el garante y el impulsor de que el liderazgo sea sensible a las necesidades de su equipo, a que comunique oportuna y claramente la estrategia del negocio, a que les dé el correcto y ágil seguimiento, en que sea eficazmente el coach de la agilidad de aprendizaje y de su equipo. Y esto es clave. La mejor respuesta que la empresa puede dar frente al cambio y la incertidumbre es la agilidad de aprendizaje. Es la capacidad de adaptación de su equipo a las realidades cambiantes. Nadie lo va a hacer por nosotros. Los clientes que no reciban la respuesta correcta en el momento oportuno van a cambiar y no van a volver.
Recursos humanos es la función que tiene las herramientas, metodologías y experiencia para identificar el desarrollo indicando en las áreas críticas, el desarrollo indicado en las áreas críticas del negocio, y dispone de las herramientas necesarias, tan críticas como la comunicación asertiva, el seguimiento y acompañamiento de los equipos presenciales, híbridos y remotos, el reconocimiento de la emocionalidad de su equipo y la forma de tratarla, de cómo dar una suerte de primeros auxilios, que analizarla posteriormente hacia la gerencia de recursos humanos, la planificación y supervisión, pero como facilitador, no como el jefe tradicional, como un facilitador, como un compañero con experiencia, va funcionando como un mentor experimentado, que como un coach sin involucramiento, un líder comprometido con impulsar la experiencia del empleado, como herramienta de compromiso y retención. Y esta cita, que me encanta y la comparto siempre con los muchachos de mis clases, el liderazgo no se trata de ser el mejor, el liderazgo se trata de hacer a todos los demás del equipo mejores. De manera que esa es la senda que Recursos Humanos tiene que transitar, tiene que asumir. Ser el elemento transformador, el gestor del cambio experimentado, el ejecutor consciente de la estrategia, pero implementador con guante de seda. El que transforma el liderazgo en instrumentos de networking y de facilitación. En ser integradores de resultados estratégicos. Más que supervisores de tácticas, de tareas tácticas, de operativas del día a día, transaccionales. Recursos humanos es el punto de apoyo para transformar la organización, para transformar su liderazgo en un solo cuerpo armónico y sincronizado que implemente la estrategia sin descuidar las habilidades humanas. Ninguna otra función en la empresa tiene tantas herramientas ni tanta experiencia previa para manejar escenarios múltiples, para identificar talento y desempeñarse y promover su desempeño, un desempeño superior, y para poner ese talento en línea con la estrategia del negocio. La crisis financiera que vivimos entre 2007 y 2008 fue el momento estelar para el sector financiero de todas las industrias, de todos los sectores, de todas las empresas. Pero la década de 2030, de 2020 a 2030, es el momento estelar para el sector humano de las organizaciones y de la sociedad. Y con esto, estimados, traigo el tema hasta aquí el día de hoy, abierto para debate. Agradezco muchísimo su atención y su participación, y con esto para compartir, y le devuelvo la voz a la maestra Nayeli. Muchas gracias, ingeniero, por tan destacada aportación, y voy a pedirle a la maestra Marisol Fernández que dirija el panel para profundizar más en el tema que nos ocupa el día de hoy, el caos como tendencia. Y les recuerdo que junto con el ingeniero Jordán nos acompañan el maestro Javier Obed Mateos, la maestra Miriam Guadalupe Báez y el maestro Jesús Salvador Pacheco. Muchas gracias, maestra Nayeli. Enseguida quisiera darle la palabra a la maestra Miriam para que nos comparta su perspectiva. Maestra, tiene 1 minuto cuando mucho. Yo les voy marcando. Ok, bueno, súper rápido. Fíjese que desde hace muchísimo tiempo estamos como de cierta forma ansiosos por saber qué es lo que va a pasar. La verdad es que al respecto en matemática, esta teoría es relativamente nueva y de hecho fue en 1933 cuando la probabilidad se asentó, y a partir de ahí empezamos a describir algunas herramientas que nos ayudaran a medir esta incertidumbre. De hecho, a partir de esta axiomátización que se tuvo de la probabilidad, alrededor de 1940 tuvimos lo que sería la primera teoría de la información. O sea, lo que nosotros queríamos era medir el caos. Y para medir el caos, varios de estos modelos matemáticos que surgieron en esta época vienen de modelos físicos, donde prácticamente estos modelos físicos lo que estamos interesados pues es en estudiarlos porque queremos tomar decisiones y hay muy poca información. O simplemente tenemos la incapacidad de hacer medidas precisas para esta incertidumbre, ¿no? O finalmente, que esto se da mucho en la bolsa, el sistema es tan complejo que nos atrae estudiarlo. Y más que nos atrae estudiarlo, es como nos enfocamos a estudiarlo como las fluctuaciones en la bolsa. Algunos pequeños movimientos que se hacen pueden modificar completamente el sistema. Bueno,
ya que tenemos esto en mente, como les mencionaba, en 1940 surge esta teoría de la información. Lo que realmente busca esta teoría es generar una medida, una función que nos ayude a cuantificar la incerteza. De hecho, ese era el nombre que se le iba a dar a esta nueva teoría, a esta nueva función. Sin embargo, cuando empezaron a notar como las características probabilísticas que esta función tenía, decían, bueno, es que esta función de incerteza, esto ya existe en la física, esto ya existe en los sistemas biológicos, se llama entropía. Y prácticamente lo que nos dice es que si nosotros queremos cuantificar la información, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros estamos trabajando en un sistema y el sistema nos está aportando cierta información con respecto al tiempo, por ejemplo, nos está alojando un mensaje, este mensaje dice, las reparaciones en Arcosur están. Hasta ese momento es la única información que tenemos. Si se llega a completar este mensaje generando tráfico, pues realmente esto no nos aportó mucha información. Entonces hay métodos probabilísticos que nos ayudan a cuantificar respecto al tiempo cada uno de estos estados que se van surgiendo en el mensaje, en el sistema que está produciendo, que se produce, y a partir de esto cuantificar. Hay algo bien curioso, porque si hay pensando en el ejemplo del mensaje, si hay mucha probabilidad de que algunos caracteres estén ahí, bueno, que la probabilidad sea alta, eso quiere decir que la información que nos está dando es muy poca. Y esto, si nosotros tomamos un libro y empezamos a cuantificar todas las letras, bueno, todas las frases, enunciados y esas cosas, vamos a notar que va a haber una cantidad enorme de preposiciones que no nos van a aportar mucha información y que van a ser las que tienen más frecuencia. Sin embargo, aquellas palabras que tengan poca probabilidad son las que nos van a aportar más información al sistema. Así es prácticamente como funciona en teoría ergódica en probabilidad. No sé si me pasé el minuto. No se preocupe, maestra, es la primera aportación, entonces está muy bien. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al maestro Salvador Pacheco para que también haga su aportación. Tendremos una segunda participación, así que no se preocupe. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es un gran reto, como dice la maestra Miriam, hablar en un minuto, pero trataré de hacerlo. Hay dos puntos que quisiera yo tocar, la parte de la planeación estratégica, que ciertamente el maestro Francisco Jordá me encantó cómo lo expone esta parte de las 5 fuerzas de Porter, porque es el día a día de lo que nosotros enseñamos en la escuela de negocio. Me gusta también la aportación de los 4 elementos que también de alguna manera en su complejidad intervienen. Yo recuerdo en el caso de Rita Magrán, ella es una consultora de estrategia de la Universidad de Columbia. Cuando nosotros enseñamos en la universidad sobre ventaja competitiva sostenible a largo plazo y sustentable, normalmente pensamos en factores como los que mencionó el maestro Jordá, que es elementos que están pasando de un ambiente y un concepto VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, se están trasladando a un ambiente frágil, ¿no? Un ambiente Bani que es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Y entonces en ese traslado las empresas se tienen que adaptar. Yo hablaba sobre Rita Magrán porque recuerdo que ella me llamó mucho la atención que cuando hablaba de ventaja competitiva sostenible, ella tiene una teoría sobre el concepto de ventaja competitiva transitoria, dice ella. Y me pareció interesante. Me parece que también las empresas hoy, las organizaciones, tienen que estar en un momento de ajuste inmediato, de modelos de negocio que son impredecibles, frágiles, que hablando del tema de recursos humanos, un elemento que se debe de agregar a la planeación estratégica y organizacional es el modelo de los recursos humanos 4.0, que hoy se está hablando, parte de uno de los posgrados que estudié en Barcelona es precisamente eso. Se está hablando de que hoy se tiene que formar de una manera diferente, ya no podemos capacitar de una manera tradicional, tenemos que cambiar la mentalidad, no cambiar la mentalidad, sino preparar al trabajador y a los empleados a tener unas skills duras y blandas de manera tal que puedan ser adaptables. Bien lo decía el maestro Jordá en su exposición, que
Una de las cosas que hace y que hablan, por ejemplo, el libro de Hamel Prahalab es precisamente cómo se va a ver el futuro, cómo se ve, cómo se visualiza el futuro, y es un ambiente cambiante con mucho estrés. El status quo hoy ya no es el status quo de hace 10 años. El status quo hoy estamos hablando de un ambiente tenso, ansioso, como dice Bani, el concepto del entorno Bani, que es ansioso, no lineal, no hay predicción, pero sí podemos prepararnos. Probablemente no hay predicción, probablemente la maestra Miriam en las matemáticas sí pueda hacer una formulación específica en ciertos escenarios, pero la mayoría de los escenarios que hoy vemos son una ventaja que yo coincido con la maestra Matt Graham, ventaja competitiva transitoria. Es decir, no podemos permitir, bueno, perdón, no podemos permitirnos la paciencia que pedíamos antes de tomar una decisión hace 10 años. Le pedíamos a los emprendedores y empresarios tener paciencia antes de tomar una decisión. Hoy la paciencia puede estar en contra, porque mientras se toma con mucha paciencia una decisión, puede estar sucediendo que en el mundo globalizado que estamos esté afectándonos y no nos demos cuenta. Así que esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Salvador. Estamos viendo varios temas al mismo tiempo y creo que todos llevan un hilo conductor. Vamos ahora a hablar con el maestro Javier para que nos dé su perspectiva desde otro ángulo, y yo creo que todos en este momento han estado pensando y discutiendo dentro de sus cabezas precisamente cuál es este hilo conductor. Adelante, maestro Javier. Gracias, Marisol. Miren, el propósito mismo de la ciencia es predecir, ¿no? Toda ciencia lo que quiere es describir fenómenos, entenderlos, ¿sale? Ver cuáles son sus indicadores, pero sobre todo para que podamos comprenderlos y actuar mejor ante ellos, ¿no? El problema es que van apareciendo fenómeno tras fenómeno, ¿no? Y al final, ya sean fenómenos políticos, económicos, naturales, de los cuales nos habló el maestro, siempre tienen un efecto, si nos vamos en un modelo de escalas, sobre el país, sobre las empresas, sobre equipos de trabajo, pero al final tenemos que llegar a la persona, ¿no? Que es en lo que me gustaría centrarme, ¿no? En un modelo, en un punto de vista ecológico, que es del que les estoy hablando, quien recibe al final todos los golpes de todo lo que está alrededor de cualquier tendencia es el ser humano, ¿no? Entonces, deberíamos de centrarnos en él, ¿sale? Para poder ajustarnos a este ambiente tan predecible y volátil. Yo quisiera preguntarles, ¿no? Después de COVID, afortunadamente la mayoría estamos acá de pie, ¿no? Y habiéndonos adaptados porque tenemos una capacidad que es resiliencia, ¿no? Mi respuesta ante esto sería, y centrándome en lo que el maestro Jorda comentó, es recursos humanos o capital humano o personas, como yo debería de llamarle, debería de centrarse más que en intentar entender el fenómeno en sí mismo, es cómo preparo al sujeto para enfrentar cosas inesperadas. Tendría que ser entonces una educación en nuestra propia humanidad. Piensen que ante algo que nosotros no entendemos o es difícil, lo primero que responde es una emoción. Una emoción que puede ser miedo, que nos hace actuar de una manera a veces poco racional, ¿no? Entonces, mi respuesta a esta problemática del ambiente VUCA volátil y como quisiéramos llamarle es, vamos a voltear a ver al sujeto en sí mismo e intentar adaptar intervenciones que le ayuden a adaptarse a lo que es inesperado, ¿no? Que eso sería como educación en competencias universales como resolución de problemas, innovación, emociones, inteligencia emocional, porque al final eso es lo que nos ayuda a sobrepasar las cosas que son complejas. Y eso es lo que sí diré en mi minuto. Espero no haberme pasado. No, muchas gracias, maestro Javier. Antes de devolver la palabra al maestro Jordán, para que él pueda hacer una conjunción de todo esto que ustedes nos han platicado, a mí también me gustaría dar una perspectiva bastante interesante sobre esto que ustedes han participado. En específico, tomar en consideración que siempre, pues, en efecto, se tiene la tendencia al caos. La maestra Miriam lo mencionó. El caos siempre va a estar presente, todo lo que es la entropía, hablando de manera de matemáticas y física. Tenemos también
la vertiente del tiempo, que el maestro Salvador Pacheco lo mencionó muy bien y me parece que es importante tomarla en consideración. El maestro Francisco Jordá, por supuesto, resumió la importancia de todo lo que tiene el capital humano y que creo que va de la mano con lo que nos platica el maestro Javier, que precisamente habla sobre la persona. Hay que tomar en consideración que si no estuviera o no existiera la persona, pues simplemente no podríamos tener una plática acerca de capital humano. Sin embargo, el caos, el tiempo, también serían algo que seguiría existiendo. Entonces, si se fijan, tenemos tres vertientes muy importantes, dentro de las cuales las tres pueden conjuntarse y existir o coexistir, o bien pueden estar incluso por separado. Importante mencionar que ahora se maneja capital humano en lugar de recurso porque se vuelve la parte más importante y no un residuo como antes, que se manejaba como el interés sobre el ser humano. Adelante, maestro Francisco Jordá, para que nos pueda hacer un resumen y les damos la palabra de nuevo a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Totalmente de acuerdo. Y especialmente a partir de 2020 y 2021, cuando nuestro paradigma de trabajo cambió, hemos encontrado mucha mayor flexibilidad en los equipos de trabajo híbridos y remotos. 2021 fue un laboratorio. 2020 fue entrar de golpe a una realidad que no conocíamos, en la que no estábamos preparados y que aceleró una serie de procesos que venían en curso y que de alguna forma se han hecho mucho más presentes. El avance tecnológico fue significativo. Ha habido sus golpes en la educación, ha habido sus golpes en la productividad, pero encontramos la forma de ser productivos y hasta más productivos en estos ambientes. Hoy en día, el trabajador joven, los que estamos graduando, los que estamos formando hoy en día en la universidad, la generación Z y los millennials ya tienen posiciones gerenciales en el mundo empresarial, tiene una concepción del mundo distinta. Su relación y su enfoque hacia el trabajo es totalmente diferente. De manera que el reto para el líder hoy en día es manejar ese tipo de equipos. Y ahí es donde surge la tendencia del employee experience. Es la forma en cómo la empresa responde a la volatilidad de la fuerza laboral. Leí una encuesta a finales del año pasado de la gente de IBM, que decía que la gente, los profesionales jóvenes, en el área de tecnología tienen una vida promedio entre el año y medio, máximo 2 años. Y en el resto de las disciplinas puede ir de 4 a 5 años. Eso implica que la empresa tiene una atención dinámica permanente para atraer el mejor talento, pero para retenerlo. Y ahí es donde viene a funcionar el Employee Experience, que es el conjunto del reconocimiento, el desarrollo, la ruta de carrera, el preocuparme por ti y el manejo y la flexibilidad en los horarios de trabajo y en la forma en cómo el contrato de trabajo se celebra hoy en día. Yo les comento siempre a los muchachos que cuando yo empecé a trabajar en el siglo pasado, literalmente, el contrato psicológico era: yo te doy lealtad y la empresa me da estabilidad. Y había carreras de 30, 40 años. Eso no existe hoy en día. En los últimos 15, 18 años, 20, eso cambió. El contrato psicológico hoy en día es: te voy a sacar el jugo, quiero la máxima eficiencia y a cambio yo te doy desarrollo. De manera que tú seas un mejor activo en el mercado laboral de lo que eras cuando entraste. De manera que la entrada de la generación Z y la pandemia y la crisis que estamos viviendo, lo que ha influido es en la flexibilidad de la relación laboral y en el interés por el trabajador, en lo que llamamos la experiencia del empleado. Eso implica un desarrollo aceleradísimo de nuestra fuerza, de nuestra gerencia, de nuestro liderazgo, para poder acompañar adecuadamente a esa fuerza laboral y trabajar en esa tensión dinámica permanente entre quiero retenerte y el profesional joven quiere evolucionar en su carrera lo más aceleradamente posible. Eso implica, eso suma al caos. Esa es parte del caos que estamos viviendo, que además se viene a reforzar o a agudizar o a acentuar por todo el entorno, como lo planteamos en la charla, ¿no? El mundo está en una vorágine de cambio permanente. De manera que yo creo que es pertinente tratar esto y encontrar la forma en cómo la empresa, la administración de empresa, y cómo educamos a nuestra gente para poder funcionar adecuada y exitosamente en este ambiente cambiante. Agradezco muchísimo la participación de la maestra Miriam, del maestro Javier y del maestro Salvador. Y devuelvo la palabra a la maestra Marisol. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, maestro Jordá. Vamos con la segunda participación de la maestra Miriam, con base en todo lo que se ha mencionado. Adelante, maestra Miriam. Bueno, ya centrándonos en el campo actuarial, de hecho estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, es nuestro pan de todos los días. Y una de las cosas que, bueno, uno de los grandes retos que se tiene en esta profesión es que justo todo va cambiando, ¿no? Y si bien estas nuevas teorías, o sea, ¿por qué hablamos del caos como tendencia? Porque justo ahora ya tenemos o sea, el caos siempre va a estar presente, pero al menos ahora te contamos con algunas herramientas que los podamos cuantificar. Uno de los grandes retos que tenemos en el campo actuarial es justo ofrecer instrumentos financieros o de seguros que sean idóneos para el tiempo en el que estamos viviendo. Por ejemplo, en el campo de seguros, los instrumentos o los servicios que se estaban ofreciendo no son los mismos a los que se ofrecían hace 10 años, incluso hace 5 años. Incluso actualmente se están ofreciendo otro tipo de seguros de vida que no los imaginábamos tener incluso hace 3 años con la pandemia. Ese es uno de los grandes retos y prácticamente para esto pues necesitamos cuantificar, saber cuál será el promedio de vida de ciertos sectores de la población. De hecho, ahora cada vez se hacen como más específicos estos instrumentos, estos servicios que se van a vender a la población. Y pues bueno, en finanzas ni se diga. En finanzas es donde más evidente se ve el caos, y esto debido a las fluctuaciones que se tienen en la bolsa. Si bien también contamos con modelos matemáticos que nos ayuden a determinar el comportamiento, la verdad es que la entropía es la que nos ayuda bastante a determinar cuándo podemos tomar decisiones bajo ciertas probabilidades, no precisas como tal, que nos ayuden a determinar cuál va a ser el comportamiento de un fondo de inversión, por ejemplo, o de algún otro instrumento financiero que estemos estudiando. Entonces, al menos en el campo actuarial, o sea, sí, hay cosas que son muy difíciles de cuantificar, no tengo como una medida o una función para todos los eventos que se puedan desarrollar. Sin embargo, ya poco a poco vamos desarrollando algunas de estas y vamos conociendo algunas de estas funciones. De hecho, tenemos diferentes tipos de medidas de entropía. Tenemos la entropía de Charron, que fue la primera que surgió con esta teoría de la información. Y de ahí tenemos otros 5 tipos de medidas para las cuales se van a ir ajustando de acuerdo al instrumento que estemos estudiando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Ya vamos entrando entonces ahora en cuanto al sentar las bases acerca de lo que es el liderazgo del recurso humano, hacia dónde se está moviendo y cómo es que se está midiendo. Maestro Salvador, adelante con su segunda participación. Gracias. Solo una aclaración. Efectivamente, al recurso humano se le llama capital humano actualmente, pero el recurso humano 4.0 se refiere al uso de la digitalización y la tecnología. Cuando usa Internet y sistemas tecnológicos para el reclutamiento y para la selección de personal, la entrevista, capacitación, etcétera. Entonces, cuando usa o utiliza tecnología, entonces estamos hablando de una temática de recursos humanos 4.0. Y ya como tema de área, como tema de área, entonces de formación y del llamado dentro de una organización es capital humano, solo como aclaración. Y luego el siguiente punto es, me encanta que la verdad es que hay un libro de Philip Kotler que se llama La ciencia del caos, y habla precisamente, me encanta porque habla acerca de que se pueda crear dentro de un ambiente empresarial un sistema de gestión del desorden. Yo cuando leí esto, yo dije, o sea, ¿cómo? Si estamos hablando todos, ahorita precisamente los participantes, el maestro Jordá, estamos hablando de que siempre ha estado el caos. Y entonces propone Philip Kotler que se haga un sistema de gestión del desorden. Es decir, que la planificación, hablando este punto que me encanta, que es la planificación a largo plazo, y es lo que estamos enseñando ahora a la nueva generación y sobre todo en estos últimos par de años, estamos hablando de planificación a corto y mediano plazo.
ya no enseñamos planeación a largo plazo, pero sabemos que se tiene que hacer con una función teórica, pero en la función práctica, la revisión, la supervisión y sobre todo la revisión de los OKRs, los objetivos que se hacen para realizar una planificación, son a corto, mediano y largo plazo. Realmente ahora la planificación es a 6 meses, un año, pero hace una revisión periódica, lo cual es bastante acertado. También otro punto que habla este libro de la ciencia del caos es que antes se tomaba decisiones sobre oferta y demanda. Hoy se toma más decisiones sobre oportunidades y amenazas. Es decir, ¿cuáles son mis oportunidades? ¿Cuáles son mis amenazas temporales? Es decir, en el tiempo, y lo que está presente a mí como empresario. Y eso es lo que me provoca que yo pueda tomar las decisiones con mayor serenidad o la mayor tranquilidad. Pero ese es mi punto. Realmente el entorno, el ecosistema empresarial, la mentalidad del empresario tiene que cambiar, la administración cambia, el manejo y la visión sobre el manejo del capital humano tiene que cambiar. Ya lo dijeron todos aquí en el panel. La verdad es muy interesante porque todos los puntos de vista convergen, como decía la maestra Marisol, hacia un mismo punto. Muchas gracias. Gracias, maestro Salvador. Adelante, Javi, después de haber hablado acerca de la planificación, que me parece muy interesante tomarlo en cuenta. Vamos a escuchar tu punto de vista, por favor. Sí, gracias. Bien, quiero seguir con este tema acerca de la gestión de la crisis como tal o del caos. Lo voy a llamar crisis porque así lo llamamos en psicología, ¿sale? Entonces, tenemos eventos que de repente son esperados a lo largo de nuestra vida, ¿no? Crisis, caos, como pasar de un nivel educativo al otro, tener un hijo, casarse, ¿no? O sea, son crisis esperadas en la vida de un sujeto. Y así como en la vida de un sujeto hay crisis esperadas que nos ayudan a sacar virtudes de ahí, en la organización también existen fases, ¿no? Fases que permiten que haya oportunidad o también que exista el caos. Pero así como existen cosas que se pueden prever de cierta manera, el caos nos habla de eventos alrededor nuestro que escapan nuestro control, pero que definitivamente se podrían hacer predecibles hasta cierto punto. Miren, me voy a ir a la psicoterapia, por ejemplo. Con pacientes que tienen ansiedad, ansiedad catastrófica, así le llamamos, siempre se me andan adelantando en el futuro, ¿no? Y así también pasa con algunas empresas. Aquellas empresas que tienen ansiedad catastrófica y se quieren adelantar al futuro, funcionan mejor que aquellas que van funcionando conforme van llegando las cosas. Entonces, yo trabajo con algo, tanto con personas como con empresas que se llama experimento conductual. Entonces, imagínense ustedes que son estudiantes, que alguno de sus profesores les dice, vamos a tener examen la siguiente semana, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, tu mente empieza a imaginarse los escenarios peores, ¿no? De voy a reprobar, no fui a tantas clases, no, me va a ir mal. Y eso activa a nivel corporal una respuesta de miedo o de huida, ¿no? En las empresas pudiera pasar lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros identificamos de repente alguna nueva tendencia, algo de benchmarking, de gestión del capital o un nuevo reto que se vislumbra, y entonces se activa el sentido de alarma. Ese sentido de alarma no tiene sentido de existir si no se genera, si no se pone en práctica, ¿no? Entonces, lo que yo le diría a las empresas es no nos esperemos de cierta manera a que venga la crisis para gestionarla, sino imaginemos los peores escenarios y estemos listos. Es decir, hagamos experimento conductual. Imagínate que te va a ir mal en ese examen y entonces ya define un plan de cómo vas a hacer para que esa predicción no se vuelva real. Entonces, a la empresa, imagínate que vas a quebrar, por ejemplo, y cómo vas a hacer para que eso no suceda. Entonces, sé que lo estoy planteando de una perspectiva muy psicológica, pero al final es eso. La empresa está compuesta de personas y las personas funcionan así, a través de la psicología. Entonces, yo propondría eso para gestionar el caos. No nos esperemos a que venga. Determinemos un espacio en particular para imaginar los peores escenarios y nos adelantamos a él antes de que llegue. Muchas gracias, maestro Javier. Aquí a mí me gustaría hacer un resumen para que vayamos a la última participación y después a la sesión de preguntas. Les recuerdo a todos que nos pueden escribir en el chat por si tienen alguna duda o pregunta. Para hacer el resumen de esta segunda parte, a mí me gustaría poner un ejemplo ideal que a lo mejor todos hemos vivido. Yo creo que en algún momento dado todos nos hemos aburrido.
¿no? En el momento en que nos aburrimos es algo maravilloso porque quiere decir que nuestro cerebro funciona. Una persona que no se puede aburrir es una persona cuyo cerebro le hace falta o tiene alguna cuestión fisiológica que no le permite funcionar de manera correcta. Esto hace que se desencadene un mecanismo en el cual todas las neuronas empiezan a hacer una sinapsis y se desprenden una cascada de cuestiones médicas que, bueno, podríamos hablar de ellas un millón de tiempo aquí, ¿no? Pero lo que permite precisamente dentro de la persona, y para que vean que funciona de manera fisiológica y de manera natural, es este manejo del caos del que estamos hablando en este momento. Todos en este panel podríamos comprender perfectamente de lo que nos hablan nuestros expertos desde los diferentes puntos de vista, porque eventualmente todos aquí algún día nos hemos aburrido. Entonces, con base en este aburrimiento, le vamos a llamar, viene este proceso que ahora tocan todos nuestros expertos, los 4, la planeación. Y voy a dejarlo hasta aquí para escuchar justo la última parte de todo lo que ustedes nos tienen que compartir para cerrar e iniciar una sesión breve de preguntas. Adelante, maestro Jordan. Muchísimas gracias, maestra Gudini. Totalmente de acuerdo. La planeación es lo que nos da certidumbre, que es lo que al final resuelve la atención del caos. La planeación es la respuesta para resolver el estrés. Hay 10.000 propuestas para manejar el estrés dentro de la organización. Desde mi experiencia personal, perdón, lo único que funciona es organizarse y planificar. De manera que frente al ambiente que estamos viviendo de incertidumbre, de que no sabemos si va a haber recesión, que no sabemos si Xi Jinping le va a caer a Taiwán, que no sabemos si esta escalada de los tanques de Ucrania de cómo va a responder Putin, no sabemos si el año termina como empezó. Y esta es una sensación que nos acompaña, por lo menos a mí personalmente, especialmente desde marzo de 2020. La respuesta ante esto es, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué escenarios puedo formular? ¿Y cuál creo que es el más plausible? De manera que yo racionalice en lugar de padecer un entorno. Yo lo racionalizo, como decía Javier, racionalizo lo que está ocurriendo y le doy estructura con metodología para poder darle forma a algo informe que tengo frente a mí. Y de esa forma no solamente logro garantizar en la mejor medida posible mi futuro, sino que además reduzco una cantidad enorme de estrés para mí y para mi equipo. Llámese familia, llámese organización, llámese mi startup, llámese mi equipo dentro de la cadena de valor. Lo que busca la gente hoy en día dentro del ambiente de incertidumbre es tener estabilidad. Buscan aferrarse a algo, aunque sea un clavo ardiendo. La planificación nos da ese instrumento de manera de poder cambiar emocionalidad por racionalidad y darle forma a un evento que es irremediable, pero controlable. Y con esto, pues, quisiera concluir. Muchísimas gracias, maestra Marisol. Muchas gracias, maestro Jordá. Adelante, maestra Miriam, por favor. Coincido, justo estaba escuchando la intervención del maestro Javier y coincido totalmente. Hay, o sea, como mencionaba anteriormente, en el campo actuarial nosotros necesitamos establecer estrategias que puedan funcionar a futuro, como en el caso de los seguros. El caso de los seguros es el ejemplo más claro en el que podemos aterrizar el caos. Las condiciones de vida obviamente van cambiando, entonces nosotros necesitamos adelantar para ver cuáles van a ser esas nuevas propuestas o esos nuevos servicios que vamos a ofertar. Incluso en el campo de finanzas, cuando alguien quiere poner su dinero en un fondo de inversión, lo que el cliente está viendo es, pues, sí, bueno, al cliente le ofrecen trabajar bajo un fondo de inversión a corto plazo, mediano plazo, a largo plazo, pero en esos 3 fondos el cliente lo que ya está viendo es cuáles van a ser todos esos posibles escenarios. Y obviamente para esos posibles escenarios hubo modelos matemáticos que nos ayudaron a predecir cuál iba a ser el escenario catastrófico, el escenario en el que no ganábamos nada, se mantenía nuestro dinero igual, y el escenario óptimo en el que íbamos a tener más ganancias, ¿no? Entonces es una maravilla como incluso ahora hay muchos bancos en el cual nosotros simplemente entramos a nuestra aplicación
queremos poner a trabajar, queremos simular que vamos a poner a trabajar nuestro dinero y lo único que hacemos es hacer la simulación, vemos todos esos escenarios, todos esos posibles escenarios y ya simplemente actuamos. Pero detrás de ello, pues obviamente hubo una cuantificación de la incertidumbre. Gracias. Muchas gracias, maestra Miriam. Creo que todos ya se están acercando al hilo conductor de este asunto. Adelante, maestro Salvador. Ok, muchas gracias. Pues mi conclusión sería que en estos escenarios, yo creo que todos hemos coincidido en verlos como algo que no podemos escaparnos, sino nos tenemos que adentrar en él. Es decir, incluso ahorita oyéndolos, entendía también que los escenarios empresariales muchas veces ven hacia afuera el entorno, pero hacer como lo que decía hace un momento yo en mi participación, que la gestión del desorden también sea parte de la planeación a corto plazo. Es decir, lo mencionaban también ustedes que hay que adelantarse a los hechos. Entonces, no es un evento ya que suceda afuera, sino más bien qué hago desde adentro, desde mi toma de decisiones internas y preparar a todos estos ejecutivos jóvenes que tienen una preparación y que tienen una mentalidad, además que ellos traen vienen con un sistema y un gen de digitalización tecnológico muy diferente al de las diferentes generaciones. Y eso también ayuda, eso hay que verlo como algo positivo. Son personas que en formación se van a adaptar hasta mucho más rápido, no se espantan, la nueva generación no se espantan porque están viviendo en medio de este caos que estamos hablando, ¿verdad? Y no es que nos espantemos, sino más bien en la forma de adaptación, la forma de anticiparse, la forma de encontrar escenarios amigables en donde podamos tomar las decisiones correctas. Las estrategias, con esto concluyo, las estrategias tienen hoy una vida útil limitada, tienen caducidad, tienen fecha de caducidad. Una estrategia de hace 2 años ya no me sirve hoy. Y una estrategia que está adoptando con mucho éxito alguna otra empresa, es muy probable que a mí no me sirva porque mi entorno, decía yo hace un momento, mis fortalezas y amenazas son totalmente diferentes. Creo que así concluyo que tenemos que, muchas de las soluciones están desde adentro, desde la forma en que tú visualizas al entorno y no tener miedo, ¿no? A tomar decisiones predecibles, de alguna manera. Hay obviamente sistemas, como yo le explicó la maestra Miriam, en donde seguramente hay sistemas de gestión matemáticas que nos van a ayudar a tomar decisiones, padrísimo, pero también mucho entra también nuestra madurez, nuestra capacidad de entender y adaptarnos al mundo. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Salvador. Por último, pero no menos importante, yo diría que el maestro Javier. Gracias, Marisol. Oigan, yo quiero empezar mi argumento final con una analogía, y es como una historia. Durante el tiempo de pandemia, yo salía a correr como para liberarme, ¿no? En las tardes, noches, ¿no? Y salía a correr lejos de la ciudad, como hacia el camino hacia una ranchería o algo así. Entonces, recuerdo que un día se me hizo tarde, salí como a las 8, ya estaba oscureciendo, y entonces me llegó a la mente una idea de, ¿y si me asaltan? ¿No? Y entonces pensé, no, pues voy a regresar más rápido, ¿no? Ni siquiera llegué a donde tenía planeado y volví. A la semana me llama mi abuelita, me dice, oye, hijo, yo sé que tú vas a correr a tal sitio, por favor, ya no vayas. Me acaban de avisar que asaltaron a una persona en la noche cuando fue a correr. Y entonces en ese momento yo dije, mi cerebro, mi mecanismo ansioso, me ayudó en un momento. Entonces yo quisiera proponer que las empresas también funcionen como lo hacemos los humanos, ¿no? Somos seres adaptativos, para eso estamos diseñados. O sea, en nuestro paquete biológico viene el poder predecir las cosas. Y para eso tenemos horarios, tenemos habituación, para eso planeamos. O sea, en realidad el futuro no está asegurado, pero sabes que mañana te tocan ciertas clases, que tienes que trabajar, ¿no? Porque con eso damos predictibilidad. Entonces, la empresa debería de mimetizar el funcionamiento de un humano, ¿sale? Con la información que tengas alrededor tuyo, ya sea yendo a correr a un lugar muy oscuro, tomas eso para imaginar un escenario posible y entonces protegerte a ti mismo.
Así también debería de funcionar la empresa. Con la información que está a nuestro alrededor, guerras aquí, desabasto acá, imagino un escenario posible y tomo decisiones. Al final, yo quisiera que volteemos a ver este funcionamiento en las personas, ¿no? Porque dependiendo de cómo el sujeto responda a la incertidumbre, sale y pueda resolver la crisis, lo podrá hacer el equipo en sí mismo y la empresa en su totalidad. Entonces, venga, mimeticemos cómo funciona el cerebro, pero al final nos tenemos que ir a la persona, hacia adentro, ver cómo le va con la ansiedad, con el estrés, con sus emociones, y créanme que eso ayudará muchísimo a que podamos canalizar este mecanismo ansioso en estrategias concretas para prevenir. Es lo que yo les diría. Muchas gracias, maestro Javier. En efecto, creo que todos llevamos hacia una conclusión bastante interesante. A mí me gustaría un poco resumir, igual, a lo mejor poniendo un ejemplo. Una computadora emula a la persona. Así es como nace, ¿no? Si vamos a hablar de que las personas nos estamos adaptando a la tecnología, me parece que también estamos un poco volteando a vernos a nosotros mismos, ya que justo fuimos nosotros los que creamos a esta tecnología con base en nosotros mismos. Es un poco un círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, de eso podríamos hablar bastante con el maestro Javier. A lo que yo quisiera llegar es que todos al final hablaron de la planeación. Yo recuerdo que cuando estaba en octavo semestre, tenía un maestro y ese maestro nos dijo, bueno, hemos cerrado el curso de planeación estratégica el día de hoy. Así que les quiero decir, mis estimados alumnos, que durante todo el semestre no hemos aprendido nada y todos nos quedamos como que, ¿qué? O sea, espérame, llevé exámenes, cosas, estudié, me leí todo un libro, ¿qué pasó, no? Nos dice, bueno, no hemos aprendido nada dentro de algo que podamos tomar como que siempre va a ser estático. Lo que hemos hecho es prepararnos para lo impensable. Nos hemos preparado para lo que no existe, los hemos preparado para lo que no conocen. Y entonces un buen amigo mío levanta la mano y dice, ¿y entonces por qué hicimos todo esto, maestro? ¿No? Tiene toda la razón y es algo importante el reconocerlo. Durante toda nuestra vida nos hemos ido preparando e incluso hay algunos que piensan que ya están completamente preparados, ¿no? Esto no es así, siempre hay un cambio. Siempre que hay un caos, esto es un inicio, ¿no? Por eso algunos le llaman pi el inicio del caos y Miriam me entenderá muy bien acerca de lo que quiero hablar, ¿no? El número pi, ¿no? Que es precisamente el inicio del caos. Pero bueno, vamos a hablar y a concluir con esto de la planeación. La planeación es algo que nos prepara, no para algo que vaya a pasar exactamente como yo lo pongo, sino para algo que vaya a suceder precisamente como no conozco. Pero todo lo que ya alrededor yo planeé y estuve conociendo, preparándome, me va a dar la oportunidad para que dentro de cada una de esas planeaciones diferentes que hice, la buena, la mala y la fea, me lleve a tomar la mejor decisión en cuanto a un escenario que simplemente en este momento no existe. No hay una edad, pero sí ayuda mucho la experiencia, no solamente en el trabajo, sino también sobre la vida. Hablaban todos también acerca de la persona y me parece, y voy a repetir lo que ya muchos de mis alumnos que están aquí conectados, yo se los he dicho de manera personal, a mí me interesa muchísimo más una buena persona porque yo con ella hago maravillas. ¿Me explico? Yo le puedo enseñar lo que sea, pero una buena persona, qué complicado es de repente de encontrar y de hacer, ¿sí? Con esto concluyo nada más para centrarnos en el último punto. Esta planeación nos lleva sí a resolver lo que se nos presente y a mí me gustaría nada más para dejar en el aire y que tal vez sea parte de algún otro panel y por supuesto extender la invitación a nuestros panelistas el día de hoy, que pudiéramos hablar de algo que se llama just in case. Ya no just in time, sino just in case, que yo creo que ahora sería una tendencia para justo esto que han planteado los cuatro perfectamente aquí. Han sentado las bases, yo creo que de esta nueva teoría. Y con esto concluyo y por ahí tenemos algunas preguntas y respuestas. Vamos a dar chance a que tengamos unas poquitas. Sé que a lo mejor muchos tienen algunas bastantes, pero el tiempo nos come y tienen clase ahorita a las 11:30. Entonces, adelante, maestra Nayeli, si las quiere leer, por favor, y les damos una respuesta. Panelistas, por favor, alcen la mano nada más para saber quién la quiere responder. Sí, muchas gracias.
La maestra Cifuentes saluda al ingeniero Jordá y pregunta cuáles serían las habilidades que las áreas de capital humano buscarán desarrollar en las personas que ingresen a las empresas. Muchas gracias. Depende de la industria y depende del momento. Las competencias no pueden ser estáticas, porque cada sector industrial tiene su propia dinámica, tiene su propia forma de actuar. De manera que la respuesta más certera podría ser aquellas competencias que te van a garantizar la permanencia y el éxito en tu sector industrial. ¿Qué te está diciendo tu cliente? ¿Qué requiere? Pongo un ejemplo. En el año 2020, la industria textil colombiana es muy sólida, es muy fórrea, es muy robusta, pero está muy amarrada a la moda, está muy amarrada a la estacionalidad del año, especialmente en Bogotá, que tiene clima, digamos, alto. En marzo de 2020 se quedaron sin mercado. Nadie está comprando talleres ni trajes cuando está confinado y quién sabe por cuántos meses. De manera que esta industria se quedó de la noche a la mañana sin mercado. ¿Qué hicieron? Entender lo que el mercado estaba requiriendo. Nadie está comprando trajes ni talleres de moda, pero todo el mundo estaba requiriendo material médico. Se reconfiguraron, cambiaron sus procesos y empezaron a producir sábanas y mantas y trajes para médicos y material desechable y sobrevivieron en su mercado. ¿Qué competencias requerían? Flexibilidad, conexión al mercado, entendimiento del cliente, conexión con el mercado, conexión con lo que está pasando en el sector industrial. Si no están consumiendo lo que yo vendo, ¿qué están consumiendo? Porque se está consumiendo. ¿Verdad? Que las competencias son aquellas que me van a garantizar el éxito dentro de mi sector industrial y van a variar de sector a sector. ¿Verdad? Que cada industria tiene que entender en dónde está parado. Para eso traje el modelo del profesor Porter. De manera que nosotros podamos entender la fuerza, el poder negociador que tengo con mi cliente, con mi proveedor, cuáles son mis productos sustitutos, qué está pasando dentro de mi sector, cómo está la rivalidad, cómo está mi sector muy atomizado o muy oligopólico o muy monopólico. De manera que yo pueda en un momento determinado entender mi entorno y a partir de ahí tomar decisiones adecuadas. De manera que no hay una receta fundamental de competencia. En estos tiempos, necesariamente la flexibilidad, la resistencia a la frustración, la resistencia al trabajo bajo presión, a jornadas, y sobre todo, desde el punto de vista del liderazgo, el acompañamiento, el seguimiento y la comunicación asertiva. Si bien la comunicación siempre ha sido un tema, trabajando con equipos híbridos es el doble de tema, es mucho más crítico. De manera que nuestros líderes tienen que aprender a reconocer la emocionalidad y a estar haciendo un seguimiento constante, independientemente de las reuniones de trabajo, para ver el avance de los proyectos. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te está pasando a ti? ¿Qué necesitas tú? Y cómo yo, como líder, facilito que tú puedas hacer tu trabajo. Ese es el rol. Y con esto le paso la voz al maestro Javier, que levantó la mano. Gracias. Sí, gracias. Solamente para abordar, creo que lo que voy a compartir es lo que usted decía al final, ¿no? Lejos de pensar en competencias técnicas o específicas, que esas emanarán del tipo de industria, donde creo que deberían de formarse en competencias universales. Y por competencias universales me voy a referir a las cosas que nos hacen humanos, ¿no? Manejar nuestras emociones, gestionar el estrés, controlar la ansiedad, porque esas son las respuestas usuales a las demandas que tiene toda persona en el trabajo. Entonces, eso es lo común a cualquier industria, la humanidad de las personas. Y eso es lo que permite responder al caos. Para mí, independientemente del sector en donde estés, es educa o capacita a tus personas en entenderse a sí mismas para empezar, ¿no? Y esas respuestas usuales al caos o a la alerta. Es lo que diría. Muchas gracias. Y justo, maestro Javier, Luis Gustavo pregunta, ¿cómo podemos humanizar nuestras empresas para que piensen más como humanos que como robots? Dice él. Uy, es una pregunta compleja, ¿no? Pero mira, me voy a valer, por ejemplo, desde que, primero, en una perspectiva ecológica, gobiernos, legislaciones tienen que intentar hacerlo, ¿no? Tenemos ahorita la norma 035, que es un avance, al menos en México, en tema de salud ocupacional, y de voltear a ver un poco más el fenómeno humano dentro de la organización, como son estrés, ansiedad y otros relacionados con factores de riesgo psicosocial. O sea, eso es un avance. Lo primero sería, digamos,
sensibilizar, sobre todo a las direcciones de las empresas, CEOs y demás, que deben de voltear a ver a la persona como un sujeto que independientemente de si está en el trabajo, sigue viviendo problemas, sigue viviendo estrés, sigue viviendo ansiedad y que a veces el trabajo es la principal fuente de ello, ¿no? Entonces voy a intentar atender al mismo tiempo que ellos me apoyan sus necesidades humanas. O sea, esa es una respuesta que yo te daría. Pero lo primero es, si la legislación te está diciendo, venga, atendamos salud ocupacional, intentemos hacerlo, ¿no? Pero sobre todo, que exista la oportunidad y espacios, por ejemplo, de escucha, donde puedas ir y desahogarte, donde primero sí puedas ir y dar una queja, mecanismos efectivos. Más que un buzón, un encuentro cara a cara, o sea, que exista la apertura para que puedan mejorar los procesos. O sea, humanizar la organización dependerá de que dejemos de ver a la persona como un recurso y más como una inversión, ¿ok? Porque al final, lejos de la tecnología que va cambiando, lo que se queda ahí contigo es la persona y es quien lo opera, ¿no? Entonces mi respuesta sería, primero atendamos las legislaciones, pero sobre todo intentemos sensibilizar a quien está allá arriba que la persona es lo más importante y que debe de atender todas las aristas porque sigue siendo persona aunque sea trabajador. Adelante, maestro Salvador, por favor. Gracias, Javi. Gracias. Solo agregar a lo que hablaba el maestro Javier. Las empresas en esta acción de humanizar y de ser un atractivo, cuando lo hacen bien, se vuelve un imán para los ejecutivos y los profesionales jóvenes. El employer branding, que técnicamente pues es cómo se maneja la marca dentro de un mundo de alta competencia y donde hay muchísimo talento. La forma de atraer es precisamente la humanización. Una marca de empresa que se vuelva atractiva es una marca que es sumamente humanizada, que habla bien los empleados, los mismos empleados. Es la mejor publicidad que puede tener una empresa. Cuando un empleado habla muy bien de su empresa en la parte humana, en la parte de cómo conservan sus valores, cómo la parte ética y moral se respeta en cuanto a, no solamente por el manejo de la misión y visión de la empresa, sino también el propósito particular del empleado. Eso habla muy bien, es la parte humana que habla bien y que eso vuelve un atractivo para los demás, para todo profesionista que quiere llegar a una empresa. Digo, todos estamos aquí y queremos estar en lugares y ambientes de trabajo laborales menos estresados, pero también más reconocidos, en donde el ambiente sea precisamente un tema de valores, un tema de competencias en donde haya reconocimiento, pero siempre la parte humana va a ser la parte donde haya una confianza y una consideración hacia la persona, como bien lo decían ya anteriormente. Solamente era mi agregado. Gracias. Por favor, maestro Javier, adelante. Ay, y después tendríamos otra pregunta. Gracias. Solamente agregar un punto importante, que la humanización tiene que emanar directamente del estudio de la persona. Yo propondría inicialmente estudios de motivación y esto lo ligaría a modelos de compensación. O sea, las organizaciones usualmente ofrecen el mismo modelo de compensación a todos sus empleados, ¿no? Y definitivamente no a todos nos interesa lo mismo, ¿no? Piensen en una persona joven como yo o varios alumnos que estarán acá, van a decir, es que yo no quiero trabajar 8 horas, ¿no? Yo quiero tener un modelo flexible, yo quiero tener balance, vida y trabajo. Pero alguien que probablemente pertenezca a otra generación dice, no, a mí dame seguridad. Y eso es lo más importante para mí, más allá de flexibilidad. Entonces, a lo que voy es nuevamente voltear a ver al sujeto como un caso de estudio único, intentar generar modelos de compensación que respondan al menos a perspectivas generacionales, no a ciertos grupos de edad. Es una propuesta que también daría, porque cada ser humano le interesan cosas diferentes. Y el hecho de que te tomes el tiempo de escucharle, de estudiarle en temas de motivación y darle algo que verdaderamente necesita, no, lo hace sentir escuchado. Entonces, la propuesta concreta es estudios de motivación y de ahí generar diferentes propuestas de modelos de compensación. Muchas gracias, maestro Javier. La última pregunta, yo creo que va dirigida a la maestra Miri y es bastante específica. Nos decía por aquí algún alumno que
le gusta mucho a él también lo que son los modelos matemáticos para lo que es la administración del riesgo y medición, por ejemplo, de algunas cuestiones sobre el recurso humano. Pero, ¿qué opina, maestra, usted que es de matemáticas, acerca del feeling? Literalmente lo puso así, acerca del feeling de esta persona me parece que sí, esta persona me parece que no. Basándose en el modelo matemático, así nos lo puso. Adelante. Sí, es un poco complicado, porque en matemáticas lo que intentamos es cuantificar, o sea, en probabilidad tenemos probabilidad subjetiva, probabilidad, la probabilidad clásica, la probabilidad axiomática, ¿no? Y lo que nos dice la probabilidad subjetiva es que prácticamente nosotros vamos observando qué es cómo se va comportando los resultados de ese experimento y a partir de ahí tomamos nuestras decisiones. Un ejemplo que siempre me gusta poner es, porque todos conocemos este problema, es, por ejemplo, el Cruz Azul, estamos seguros que nunca, bueno, la probabilidad de que el Cruz Azul gane un campeonato es muy baja, ¿cierto? Y eso porque simplemente lo hemos observado en los últimos años, ¿no? Siempre la Cruz Azuliana, en fin. Ese tipo de probabilidad ese tipo de probabilidad subjetiva es la que nos da un poco de, o sea, de feeling acerca de esta toma de decisiones. La verdad lo que buscamos es que, por ejemplo, modelos grandes en los que ya estamos, como decía el maestro Javier, como categorizando cada grupo de personas en menos de casos seguros, pues necesitamos tomar, o sea, como hacer una mezcla entre este tipo de probabilidades subjetivas y lo que nos dice la probabilidad axiomática, de tal forma que nosotros podamos ofrecer un excelente instrumento financiero. Y ahora que estaban hablando, o sea, tan ansiosos estamos de conocer esta incertidumbre. Hay un libro de Ian Stewart que se llama Las 17 ecuaciones que cambiaron el mundo. Adivinen qué ecuación está aquí. La ecuación de la incertidumbre. Es una de las cosas que estamos súper interesados en estudiar y que ha modificado muchas áreas de nuestra vida. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, maestra Miriam. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y antes de despedirlos, nada más le voy a pasar la voz a la maestra Nayeli porque les va a proyectar alguna cuestión. Segundo. Pues nada, un detalle, la verdad estamos muy emocionadas de haber participado en este panel de expertos liderado por el ingeniero Jordá. Gracias a todos por darse tiempo de conectarse, de compartir con nosotros y bueno, ya les haremos llegar en físico estos agradecimientos, pero de entrada que pues lo tengan presente. Estamos muy agradecidas con ustedes, al ingeniero Jordá, al maestro Jesús Salvador Pacheco, maestro Javier Obed Mateos y la maestra Miriam Guadalupe Báez. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias, niños, también por su participación, maestras que nos acompañaron. Muchas gracias. Profesores, no tenemos más que agradecerles que vaya, todo el conocimiento compartido. Quisiéramos tenerlos más tiempo, pero bueno, la ventaja es que sí los tenemos en todas las clases. Niños, aprovéchenlos y pregúntenles todo lo que quieran. Esto solo fue un preámbulo para que vean qué tanto pueden aprovechar a sus maestros en clase. Gracias por acompañarnos. Pues nos vemos en clase. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy agradecido.